¿Buscas tu espíritu emprendedor? Ponte cómodo, que nosotros nos encargamos de ponerlos incómodos. Start Incómodos. Empieza ahora. Queridos y queridas, bienvenidos a este nuevo insoportable, lujurioso y un poco atractivo nuevo episodio del podcast Start Incómodos, dirigido por nuestro siempre conocido ya, Dani Acosta, el CEO y cofundador de Legal Nova, una de las mejores soluciones en Colombia para inversores y para emprendedores en temas fiscales, tributarios y legales. Y dirigido por Sebastián Suárez, en inglés conocido como Sebastián Irreverente, el creador de contenido de finanzas más grande de Colombia en TikTok y fundador de Inversores Irreverentes. Acuérdense el camino para que la clase media pueda llegar a invertir en empresas reales y poderosas. Dani, Santi, bienvenidos. Bienvenidos Sebas, Santi, qué bueno tenerte por acá. No, antes de empezar, no dejemos de lado, pues, darle las gracias también a Tejo la Embajada, a nuestro gran patrocinador y nuestra casa amiga que nos tiene acá como invitados en una y otra sesión. Y obviamente con una buena cervecita también de Tejo. Entonces, primero, salud. Salud, sí. Dato curioso, non grata es como de los mismos fundadores de Tejo la Embajada. Entonces, disfrutémosla con un buen invitado y otro excelente personaje que van a seguramente quedar ustedes con muchas inquietudes y una cantidad seguramente de nuevo conocimiento de un mundo un poco muy desconocido en Colombia, que es el mundo Venture Capital, mundo de startups, que Santiago ya nos va a contar más adelante de qué se trata. Santiago Tamayo, cofundador de Metanova, mentor certificado del Centro de Emprendimiento de los Andes, inversionista ángel de muchos emprendimientos importantes en Colombia, seguramente me van a faltar varios, Tri, Leasify, entre otros. Hace parte de una de las redes de ángeles inversionistas más importantes del mundo, como es Latitud, parte también de lo que se conoce como LP, más adelante de pronto hablamos de esos conceptos, de otra aceleradora importantísima en el mundo que es 500 Startups, y por supuesto el manager del Family Office Santa María Investments Group. Se me fue aquí un poco al aire y todo, pero Santiago, bienvenido y qué bueno tenerte acá con nosotros en este capítulo. Dani, Sebastián, muchísimas gracias en serio por tenerme acá, un placer realmente hacer parte de este episodio y que podamos simplemente hablar de manera muy honesta, porque así soy yo y los que me conocen saben que soy así, sobre el tema del Venture Capital y particularmente el Venture Capital en Colombia. Entonces, que es una cuestión aparte, ¿no? Yo creo que tenemos tres grandes conceptos, tres macro conceptos que en lo personal me parece, creo que el reto de este episodio es no irnos mucho por el lado académico, sino súper disfrutar tres conceptos súper alejados, como dices, Dani. Venture Capital, startups, pero yo estoy metido en el mundo de las finanzas, pero Santi, si te soy sincero, siempre ha sido alejado para mí el tema, y estoy seguro que para la mayoría de las personas, ¿qué demonios es un family office? O sea, ¿qué es eso? Comencemos por ahí. O sea, tú dirías primero que esa es como tu en lo que más le dedicas el tiempo, al family. Digamos, del día a día sí, porque soy el director de Santa María Investment Group, como lo decía bien Dani, desde hace 11 años, y lo que es básicamente un family office, para mí yo lo veo, digamos, cuando yo veo a los inversionistas, yo los divido, y esto es súper arbitrario, pero es personal, entre inversionistas no institucionales e inversionistas institucionales, y el family office está un poquito como en el medio, está entre los ángeles inversionistas y también ya los fondos de Venture Capital, de capital de riesgo como tal. O sea, realmente la traducción del Venture Capital es fondo de capital de riesgo, eso es realmente lo que es, y están básicamente como en la mitad, está en la mitad. Entonces lo que es básicamente un family office es, por razones que no voy a entrar a discutir, históricas de nuestra región y de todo el mundo en general, pues eventualmente hay familias que son exitosas en algún foco o alguna industria, sea construcción, sea agroindustria, es el caso, digamos, de Santa María, sea bienes raíces,
y eventualmente deciden estructurar un vehículo, es decir, estructurar una empresa que les permita diversificar lo que están ganando de su core business que llaman, es decir, de su actividad económica. Eso, la general, y diversificarla en otros espacios que no son necesariamente de donde viene digamos, el negocio principal de la familia. Eso es lo que es una family office. Ok. Hay otra gran, y acá shout out a Renzo, hay una gran family office que se llama Ventura acá también. Lo he escuchado. Y efectivamente ellos también son una family office. Uno podría hacer el argumento de que Inculabs también lo es. Ellos, de repente ellos no se describen a sí mismos así, pero ese es el family office de la familia Santo Domingo. Ok, o sea, paso 1, los family office no captan dinero. No, señor. No, señor. Nosotros no tenemos que, sino que Ya. en algunos casos, eso depende de cómo estén estructurados, le responderán a un tío, a una tía cansona, o que sepa mucho de finanzas, o que esté metido mucho en el negocio, a sus propios padres, o alguna cuestión por el estilo, pero no, efectivamente no captan dinero y el dinero es de la familia, es autogenerado. ¿Cómo funciona Clarísimo. entonces Santa María Investments Group? ¿Cómo, de pronto si nos das también un poquito de historia de dónde surge ese family office, cómo llegas tú, digamos, a esa posición de dirección y en qué consiste pues Santa María Investments Group propiamente? Ok, entonces Santa María nace literalmente de 2 episodios que tienen su propia página Wikipedia. Y es hacia el 2010 y 2011, en el gobierno más o menos Santos, es el caso, Ok. hay una desbordación, hay una crisis climática acá en Colombia, donde se desborda en nuestro caso el río Cauca. Nosotros somos de extracción originalmente cañicultora, nosotros somos de caña de azúcar, tenemos ingenio azucarero en el norte del Valle del Cauca y es de ahí de donde viene, digamos, el ejercicio profesional de la familia durante los últimos 80 años. Okay. Entonces se desborda, se inunda y digamos, no permite que haya ningún tipo de cosecha, perdemos la cosecha del 2010, la caña de azúcar, solo para hacer un caveat acá, un paréntesis, solo se cosecha una vez al año prácticamente, o sea, usted Ok. tiene un corte, entonces cuando pierde la cosecha, perdió pierde. el año, o sea, literalmente. Literalmente perdió el año. Y en sentido figurado, porque Y perdieron total. el año. Hicimos un esfuerzo grandísimo, sí, literal, y hicimos un esfuerzo muy grande para volver otra vez a hacer la siembra, hacer todo el tema, y adivinen qué, la segunda página de Wikipedia, se vuelve a desbordar el río Cauca. No. Entonces, básicamente, la familia pierde millones de dólares en ese momento, en esos 2 grandes esfuerzos. En el esfuerzo 1, de perder la cosecha, esfuerzo 2, de hacer el esfuerzo de resembrar, y la cosecha después de esa resiembra también se pierde. Y queda inundada la finca y pues la plantación en general durante mucho tiempo. Eso obliga claramente Wow. a cierta reestructuración en el pensamiento de Claro. la familia. Claro. Porque pues si les digo así, figuras macro serían diría que unos 5 o 6 millones que se perdieron en ese momento, en el transcurso de 2 años, sin tener ningún tipo de ganancia. ¿Te puedo preguntar cuántas hectáreas eran más o menos? Como para llevarnos una idea. En ese momento, en la región que nosotros estamos hablando, se perdieron muchísimas, más de 2.000 o 3.000 hectáreas. Eso es mucho patio, gente. Pero ahí ya contextualizamos. Sí. Claro, es más grande que Sí, es un bastante. colegio. Entonces es de ahí de donde sale Santa María, básicamente para poder restablecernos. Se vende un inmueble, la familia por X o Y razón que todavía no termino de entender, decide que el remanente de ese inmueble que se vende, o sea, digamos lo que queda después de pagar las deudas, volver a resembrar, hacer todo el tema, lo administré yo, básicamente pues porque en mi estructura familiar, digamos, mi hermano mayor sería tradicionalmente el llamado a hacer esto, no que lo tenga que hacer, pero pues acá en una sociedad como la colombiana es el mayor el que usualmente se encarga, Ok. pero mi hermano es cantante de rock, ¿De verdad? de rock and roll literalmente, de rock puro y duro tipo Guns N' Roses y AC/DC. Entonces, ¿Qué? No era su pasión. no, y el que sigue soy yo, sí, exacto. Digamos Sí, que hacer administrar esto. capitales No era posiblemente el tema. Entonces, yo me encargo de empezar a administrar. Digamos que a la familia le gusta más o menos cómo voy manejando el tema. ¿Qué edad tenías en ese momento, Santiago? Sí, 24 años. Muy joven. pelado. Y ahí yo fundo Santa María. ¿Por qué Santa María? Porque me preguntabas.
Pues resulta, pasa y acontece que hace 80 años la primera empresa que hizo mi abuelo se llamaba Inversiones Santa María. Esa se liquidó eventualmente por X o Y razón y yo dije, retornamos otra vez a la empresa Las original raíces, a los orígenes. y saquemos de allá, digamos, otra vez el nombre. Entiendo, Santi, que tú fundas el Family Office. O sea, Es no correcto. existía el No Family existía. Office. Y te lo encargan a ti. Eventualmente a través de la administración de lo que te digo, esto tiene que profesionalizarse un poquito más, tiene que tener un manejo más profesional y estructuró Santa María. ¿Cómo empieza esa labor de tomar decisiones de inversión con dos factores para mí importantísimos? Uno, sabiendo que estás de una u otra manera administrando el patrimonio de la familia y eso es un riesgo, pues si las cosas no salen bien, las inversiones son riesgo, Muy ¿no? delicado, sí, muy Puede estar delicado. involucrando, digamos, un tema sensible para la familia y más en esa coyuntura en la que estaban, ¿no? Y el otro componente que le veo también es Santa María, y ahorita nos cuentas un poco más, empieza a invertir también en unos negocios alternativos, más innovación, más tecnología, más startup, que es un poco lo que vamos a hablar de hoy. ¿Cómo logras cambiar esa página y que tu familia te diga, hágale adelante, no más caña, o sí más caña, pero también otros temas? Digamos que desde el principio la idea sí era diversificar por fuera de lo que sabíamos. Y cuando yo fui a salir, tenía una idea de que fuera un micro VC, yo ya conocía un poquito el tema de Venture Capital, pero pues quería que mirar qué había y efectivamente hace 10 años acá no existía. O sea, el ecosistema era inexistente. La gente que era muy buena en Colombia y que tenía emprendimientos de alto impacto y que podían hacer cosas interesantes, iban directamente a Silicon Valley, tocaban la puerta allá y los financiaban. Y Pero se acá quedaban no había. allá. Se quedaban allá y traían la plata de allá y si operaban acá, tipo Rappi, ese tipo de emprendimientos, los primeros, Platzi también, pues básicamente lo que pasaba pues era que se traían la plata, ejecutaban acá, pero no la consigan acá. Entonces yo tuve que diversificar hacia lo más tradicional, como cualquier otro family office, porque esto sí no es nuevo en Colombia. En Colombia existen los family office hace mucho tiempo. Perfecto. Empezamos por private equity, empezamos por mucho bienes raíces, empezamos por diversificar hacia crear una mesa de dinero, básicamente para hacer trading. De hecho, creo que uno de sus pasados invitados fue uno de mis candidatos para dirigir la mesa de dinero, fue Carlos Guayara, en ese momento, hace mucho tiempo. De Tri, ¿no? Sí, señor. Que eventualmente tenemos más historia por contar ahí. Porque eventualmente yo invertí en Tri, pero conocí a Carlos hace mucho tiempo, sabía que era un muy buen trader. Entonces empezamos por ese lado, pero hace unos 5 años nuestro compartimiento de construcción no estaba tan desarrollado. O bueno, está desarrollado, pero estábamos teniendo más bien unos retornos que no me gustaban a mí. Okay. Y yo decido liquidar ese compartimiento y meterme en Venture Capital, básicamente. Lo acabas el Sí, private, acabas el real estate, acabas No. El único compartimiento que acabé fue construcción. construcción. Inversión directa en construcción. Era lo que nosotros lo que hacíamos. Pero mira que es curioso porque es una de las inversiones quizás más llamativas en el rubro tradicional, ¿no? O sea, tú le preguntas a cualquier persona, si usted tuviera 1.000 millones de pesos, ¿qué hace con eso? Construcción. Es lo que más da, es lo más seguro, es lo más fijo. Ok, yo ¿Cuál diría, es tu punto de vista con respecto a eso? Claro, yo diría que ahí hay una diferenciación necesaria para hacer entre lo que es construcción en inversión directa y lo que son bienes raíces. Entonces yo creo que el colombiano promedio, digamos, y que está muy bien, digamos, hace parte de nuestro portafolio en un porcentaje muy grande, es invertir venga, yo compro un local, tengo una renta y demás. Ya Sí. meterse uno a financiar un proyecto de construcción es una cuestión diferente, que tú te esperas a que empiecen los primeros ventas, a que pase el punto de equilibrio, que se desembolse el crédito constructor de la Claro. casa, todo eso, mientras va pasando el tema del fideicomiso. ¿Y cuál era mi tema con la situación? El tiempo, porque siempre el tiempo de los constructores funciona a un reloj muy diferente del tiempo del inversionista. Entonces uno entra en un proyecto de construcción y le dicen, bueno, yo creo que acá vamos a empezar a ganar en 2 años. Y resulta que por 1000 razones que siempre pasan, esto van a ser 4 o 5 años. Okay. Entonces el costo de oportunidad para el inversionista se acrecenta muchísimo.
Y en la coyuntura en la que yo estaba en el momento de decidir esto, estaba pasando el paro camionero, estaban pasando muchas cosas que estaban afectando directamente a la construcción, de manera en la que ya empecé a percibir pérdidas. Menos mal, eventualmente pudimos, digamos, llegar a balance, pero dije, mire, no es mucho tiempo, no necesito este tema. Si me voy a aguantar todo ese tiempo, ¿por qué no hacerlo tratando de construir futuro y construyendo oportunidades en cosas que me parezcan emocionantes, por lo menos? No, ya te entiendo, claro, porque el tema de, o sea, si el costo de oportunidad es por el tiempo, pues el venture es un tema también de largo plazo. O sea, fue una decisión también un poco más, una víscera entre emoción y propósito. Es totalmente así, pero también pensando en mucho legado, porque esa es una de las vocaciones grandes de la Family Office, pues yo espero, y de lo que he escuchado de las otras Family Office, de los buenos amigos que tengo en otras Family Offices acá y internacionalmente, hay una vocación también de crear legado, ¿sí? Hay una vocación de cuidarse el rabo un poquito, en el sentido de que uno empieza a invertir en emprendimientos que de pronto pueden reemplazar el core business de la familia, es decir, el negocio principal de la familia. Entonces más vale que usted vaya invirtiendo en eso para evitar que lo suplanten, pero también hay una cuestión de legado, de dejar acá, digamos, algo que hacia el futuro vaya y siga construyendo sobre la industria en la que uno ya está metido. ¿Cómo empiezas a tomar esa decisión de entrar en un ecosistema, en un universo de emprendimiento de alto impacto, de startups que de pronto, como tú lo mencionas, no existía en Colombia y que de pronto era una ventana así de grande en ese momento? Porque dices, acá hay una oportunidad, metámonos en eso, que eso va a despegar en el futuro. Si es que ya despegó, nos puedes también aclarar eso. Pero espérate, ¿puedo hacer una pregunta antes? Para que continuemos, porque tu pregunta está muy buena, pero no quiero... Lo que pasa es que me acabé de acordar de dos preguntas que me hicieron en TikTok. ¿Qué día? Y es como, literal, no sabía, sinceramente, que eso era un family office. Pero recibí dos cuestiones como de recibí una herencia familiar, Sebas, la familia quiere que yo la administre, es básicamente un family office. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar para eso? Fue la pregunta. Entonces, mi duda principal es, ¿por qué te eligieron a ti, Santi? ¿Qué estudiaste? ¿Es necesario estudiar? ¿No es necesario? Me causa curiosidad y sé que a todos nos causa curiosidad. Yo creo que esto va a causar mucha controversia lo que voy a decir. Yo soy politólogo originalmente. Yo no tengo nada que ver con economía, yo no estudié administración, no soy ingeniero civil ni industrial ni nada. Yo soy politólogo. ¿De qué U? De la Universidad de los Andes. Ok. Y porque, digamos, a mí la verdad yo creo que fue una circunstancia realmente un poco del destino. Como les dije, mi familia, la mayoría no están involucrados en temas financieros, los hijos de mi padre, mis hermanos. Entonces, pues digamos que él siempre vio en mí una vocación empresarial, aunque yo no la tenía. ¿Cómo se empieza? ¿Qué se toca estudiar? Pues no. Esto puede ser controversial, pero yo siempre he mantenido una cuestión. A administrar se aprende administrando. Eso no hay otra forma. No hay otra forma. A uno le dan teoría como le meten toda la teoría. Que Porter y que no sé qué. Y uno cuando está abocado a un tema de despido masivo, ¿cuáles son las fuerzas de Porter que vamos a entrar a mirar acá? Cuando uno está abocado a una competencia muy feroz, a cosas que pasan en nuestra región, porque no solo es en Colombia, nosotros en el ingenio azucarero hemos tenido problemas muy grandes a veces con intereses políticos que existen. ¿Eso cuál es la fuerza de Porter que me va a ayudar acá a resolver? Sí, temas de seguridad, bloqueos de vía, paros. Exactamente, le voy a quemar la hacienda, se va a quedar sin materia prima, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces son otros temas que yo creo que uno solo aprende sobre la marcha. Lastimosamente este es un tema en el que sí lo que recomiendo es no quedarse en los errores, que hay muchísimos y uno va a cometer todos habidos y por haber. No quedarse en los errores, sino, hombre, acá en este momento me paré, dust yourself off, como dicen los gringos, se quita el polvo y seguimos para adelante. Aprenda de los errores, aprenda rápido, pero siga. ¿Pero hay alguna área? Contabilidad, que te digas, o finanzas, o tienes que saber algo, eventualmente, o contrate asesores. Esa es la cosa, que digamos las cuestiones más operativas como la contabilidad uno eventualmente las puede tercerizar, claramente, digamos con temas contables que hace otra persona. Usted no tiene que saber realmente de eso, tiene que confiar en la persona que lo hace,
Pero Por eso favor. es una de las cosas que no le enseña a uno una escuela de negocios generalmente. Y es que la habilidad enorme de cómo delegar. Si quieres que te diga qué es lo que me sirve, saber escoger la gente de tu equipo y saber cómo delegar las responsabilidades. Eso y la humildad. O sea, saber elegir a legal, no, básicamente. Y la humildad de entender que uno no se las sabe todas, que efectivamente hay mucha gente más capaz que uno, y entender que pues, no puede micromanejar las cosas, que tiene que delegar las cuestiones, y la habilidad que sí cuenta es, hombre, yo cómo escojo a las personas que me rodean. Eso sí. Eso es muy importante. Yo sí creo que hay algo importantísimo en temas de gerencia y es, de pronto uno no tiene que ser contador, como dice Santiago, uno no tiene que ser abogado, uno no tiene que ser muchas cosas, pero sí es importante que uno al menos tenga una noción para tener una conversación inteligente con esa persona, que de ahí también vale y parte la confianza, ¿no? Porque si uno está hablando con una persona que le está hablando de física cuántica 3, ¿Tú le crees todo? pues le crees todo, pero ¿cómo queda tu sensación? Pues no sé nada, me toca creerle. Entiendo. ¿Qué pasa si uno al menos puede tener una conversación donde le entiende el racional de una explicación de unos estados financieros? ¿Qué pasa si uno entiende, bueno, una estructura legal de inversión en Estados Unidos, cómo funciona, así no tengas que implementarla? Pero tú los entiendes, o sea, tú entiendes Sí, claramente. Eventualmente uno, pues como va viviendo tanto en este mundo, pues se le va empapando muchísimo del tema. Y acá lo único que yo diría, Dani, es, ahí ya dependes mucho de la vocación que uno tenga como profesional. Cuando uno tiene una vocación administrativa, emprendedora, eso se le va a quedar pegado. Digamos, esas conversaciones cada vez uno va a entrar a las conversaciones de una manera más inteligente y va a saber exactamente. Ya la fórmula como tal en Excel que yo tengo que poner como contador, eso Ese ya no. lo puedo delegar. Exacto. Pero ya digamos parado, ¿cuál es la visión que yo tengo de mi empresa? ¿Cuál es la visión que yo tengo de mi fondo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr finalmente? Eso es una cosa que yo creo que es innata realmente. Y también es un tema, creo yo, que sale de acá, ¿no? También es un tema de, así como el que sabe cantar porque nació con buena voz, el que sabe administrar también tiene un sentido interno ¿Lo crees? importante. Yo lo creo así. O sea, ¿tú crees que se nace Yo creo que hay formas de tecnificar. Digamos, si yo me meto a clases de canto, no va a salir absolutamente nadie ahí. ¿Sí? Y aprendería a respirar. Pero de pronto no lo voy a lograr. Yo creo que hay unos conocimientos que sí son muy empíricos, como dice Santiago, son muy del día a día. Y sí creo que si uno no tiene al menos un olfato de inversión para decir esto puede ser un buen negocio, un buen olfato para decir, oiga, la economía va por este lado, toca tener cuidado, eso no te lo enseña nunca un libro. ni un doctorado, ni Ni un una doctorado. maestría? O sea, sí, el olfato, pues los profesores lo harían, ¿no? O sea, si ellos tuvieran la visión y el olfato de decir esto va por acá, pues ¿para qué dicto? Para que dicto clase y no lo hago. Y no veo si ya estoy escuchando para dónde va la música. Interesantísimo. O sea, importante, o sea, primera lección es como, si usted quiere aprender algo, hágalo. Hágalo. Con 1 millón, con 10, con 50, con lo que sea, uno administra hasta un puesto de empanadas. Y tenga los conocimientos y adquiera las habilidades para poder saber y aprender a delegar. Y al menos tener una conversación donde no te dejes meter los dedos en la boca de un abogado, de un contador, de un ingeniero. Eso es saber delegar también, ¿no? Porque Eso pues, precisamente uno aprende a escoger las personas en las que uno confía, y la lectura, digamos, yo creo que al final un CEO de la empresa que sea, realmente inclusive decisiones del día a día no toma, porque no está en eso, está en la visión de la empresa como tal, y en cómo hace uno entonces para delegar. Y estas son empresas gigantes, o sea, estoy hablando de Steve Jobs. Steve Jobs no se metió a hacer contabilidad nunca. De acuerdo. Eso es así. Sí, no. Pero ninguno, ni Sergey Brin, ni ninguno de los, ni Elon Musk que está ahorita metido en un Excel. Nadie de ellos. Saber delegar es todo eso. Entonces, saber delegar es saber en quién confiar y ser un muy buen lector, porque eso sí es muy importante para los negocios. Un muy buen lector de la condición humana, básicamente, de las personas, de cuáles son sus motivaciones, de cuáles las razones por las que estoy sosteniendo esta conversación. Eso sí tienen muy desarrollados los CEOs. Entonces creo que para conectar perfecto la pregunta que te hizo Dani es, tú inicias Santa María con ese acto del ¿a quién delego? ¿Qué hago? Y ahí retomamos a Dani y es, bueno, ¿cómo inicia esa vaina? ¿Cómo se hace esa vaina? ¿Cómo se come? Bueno, ahora qué, ¿cómo se come? Llegaste y te sentaste en la oficina, Y fue como, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago?
Y ahora... ¿Me va a dar dinero? Exactamente. Pues ahí es un tema, el segundo tema que yo diría que hace parte de la instrucción, tal vez no académica, pero sí muy necesaria, tanto para los emprendimientos como para los manejadores de fondos, los administradores de fondos, más bien, pensando en inglés, fund managers es la palabra, y es, eventualmente, ¿yo qué hago? Lo primero que yo hago es buscar mentoría sobre la situación. Ese tipo de instrucción como tal, de educación, sí es muy necesaria. Es decirle a otros inversionistas, hombre, ¿cómo empezó usted? No, pues venga, usted tiene de pronto algún recurso de la familia que puede utilizar, la contadora de la familia, ahí está. Una persona que le ayude a entender el tema administrativo, tributario. Sí, de repente de pronto habían esos elementos y así empezamos. Digamos, con mucha mentoría de parte de miembros de mi familia, por supuesto también mi padre, como también simplemente de otras personas, como inclusive mi padrino, que es muy buen empresario, para entender cómo era el tema, gente que sabía, que ya había hecho, que tenía el goodwill, que sabía del tema y podía conectarme con gente que sabía más inclusive que ellos, y también que podía traerme lo que llamamos deal flow, que era oportunidades de inversión como tal. Porque cuando uno empieza en inversión, pues nadie sabe que uno está en inversión, entonces nadie le presenta negocios. Me encanta eso. ¿Es eso? Claro, ¿ya te respondió la pregunta, Dani? Sí, es como comenzó y creo Eso. que ya por ahí va, Entonces, va el tema. ¿cuál fue el primer, te acuerdas? El primer trato. ¿Cómo llegó? ¿Qué fue? ¿Perdiste? ¿Ganaste? No, tengo la fortuna de no haber perdido y todavía sostenerlo. Eventualmente nosotros lo que hicimos fue comprar una serie de inmuebles, eran inmuebles comerciales, locales comerciales, Sí. donde eran de poquito, yo estaba empezando pequeño, entonces de poquita monta como tal, o sea, digamos de poquito monto capital, pero que estaban bien ubicados y demás, y podíamos, digamos, tener un flujo de caja que me permitía sostener la operación de Santa María como tal. O sea, sí comienzas súper tradicional. Que Sí, es con lo que como, te digo, ¿qué sí. hago? Pa. Voy para esto, porque tengo que asegurar la estructura. Ven, mira, tengo una pregunta, no sé si un poquito más empresarial, pero, o sea, ¿cómo se hace un análisis en cuanto a un local comercial? O sea, tú miras literal, o sea, cojo los flujos de caja, los mando al futuro, miro el precio de los locales de al lado, miro cuánto se va a valorizar. ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo lo elegiste? Lo primero que miro es el uso del suelo y la tradición. Ah, bueno, que sí. Porque que me permita hacer, que me permita hacer lo que quiero hacer, dependiendo obviamente del tipo de inversión inmobiliaria, pero también pues que en papeles estemos bien. Porque sí me ha pasado también que he hecho inversiones en las que digamos que los derechos de titularidad o algún tipo de cuestión así no están claros, y eso nunca es bueno meterse en eso. O sea, siempre que los papeles estén muy claros, yo creo que Daniel puede hablar Un poquitín. muchísimo de esto, claro. y de los 1000 problemas que hay cuando los papeles de la titularización o Del inmueble. del inmueble como tal no están claros, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que finalmente pasa ahí? Cada inmueble tiene una hoja de vida, básicamente. Tiene una historia clínica de quién ha pasado por ahí, básicamente, y qué ha pasado con respecto al inmueble. Se ha tenido embargos, se ha tenido Lo han embargado, ha tenido hipotecas, ha tenido remates, y sobre todo, y digamos en un país como Colombia, que es tan cercano a negocios un poquito grises, tirando a muy oscuros, por no llamarlo de otra manera, es muy importante verificar qué persona ha estado metida en el inmueble. Porque cuando tú tienes una persona que ha tenido un problema de lavado de activos, de narcotráfico, de financiación de terrorismo, el inmueble queda afectado de por vida con un riesgo de algo que se llama extinción de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que si por allá en 1990 hubo un narcotraficante que tuvo un inmueble y tú lo compras hoy, aún el Estado puede decir, un momentico, ese bien es del narcotráfico, se lo voy a quitar. Y no hay absolutamente nada que hacer al respecto. Algún abogado mira, claro que sí, hay mucho que hacer y hay por ahí una normativa para temas de extinción de dominio. En la práctica, las posibilidades de defenderse frente a eso son nulas. Entonces, ahí hay un tema que queda de por vida, y por eso revisar en inmuebles esa cadena de tradición es tan O importante. sea, primero, tema legal. tema legal, y después el tema de uso. De uso. De uso. Después, yo qué puedo, si quiero transformar este inmueble en algo más, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo se abre esa ventanita al mundo del emprendimiento de alto impacto? Ok.
Entonces, pues como les decía, eventualmente pues yo liquido el compartimiento de construcción. No me estaba gustando lo que estaba pasando, tenía muchos problemas con eso. Y donde fuimos finalmente fue, mire, yo cuando entro a cualquier industria que no conozca, es un buen consejo acá para los que nos estén mirando, en serio, la verdad yo creo que es uno de los mejores que puedo dar. Cuando yo entro a una nueva industria, yo necesito lo que se llama un Sherpa. ¿Ustedes saben qué es un Sherpa? Los que le ayudan a uno el ovejero. a subir el escalar Everest. el Everest, exactamente. Yo necesito alguien que me vaya guiando por esta nueva industria y esta nueva vertical para yo entenderla. Y tuve una muy buena, digamos, una coincidencia del universo, si lo quieren llamar, y fue que en ese momento yo estaba apenas empezando otra vez con el LinkedIn. Yo nunca le creía esto, nosotros somos Family Office, yo no tengo que promocionarme ni nada de eso. Claro. Y lo había recién como maquillado y lo había puesto como bonito. Y me llega y me toca la puerta un señor que se llama Mauricio Guidiño y me dice: hombre, yo represento 500 Startups. ¿Usted alguna vez ha hecho una inversión en Venture Capital? Yo le dije: yo sé qué es eso, pero venga y hablamos. Yo pensé que esto era una scam, el príncipe de Nigeria vendiendo las vainas, o sea, todo lo que pasa en internet. Se ha ganado la herencia de la abuela de... La abuela, no sé qué, ahora el man de Medellín, el duque de Medellín. Para contextualizarnos antes de que continúes, Sí. 500 startups Sí, es una aceleradora. es una aceleradora. O sea, Y para fondo. que Y fondo. y es un fondo, para que nos contextualicemos. Yo simplemente diría, aceleradora es la que agarra emprendimientos pequeños con mucho potencial y los acelera muy rápido para que crezcan. Es una Les universidad mete hormonas. para emprendimientos. Para emprendimientos. Y hay tres muy grandes. La más grande es Y Combinator, la que le sigue es 500 Startups y la que está ahorita, digamos, de terceros es Techstars. Esas son las tres más grandes, digamos, del mundo. Pero literalmente llega y te golpea y dice: Sí, ¿quieres a través de invertir? LinkedIn me mandaron, por eso es que yo pensé que era cualquier cosa, excepto realmente los que son. Amway, Omega Pro, sí. Lo que sea, que me va a vender el man, sí, venga, invierta en esto. No, pero efectivamente sí, llegó a Damaris Mendoza, que es el Investor Relations en ese momento, ahorita partner, gran amiga de la casa. Ella me bota todo el tema y nos empezamos digamos que empezar a familiarizar con este mundo del Venture Capital, y ellos son muy buenos con nosotros, haciéndonos entender, llevándonos a los primeros Demo Days bien. Yo viajo a Canadá, al Collision, que es el primer gran evento, digamos, al que voy de emprendimientos. Lo hacían antes en Nueva Orleans, ahora lo hacen en Canadá, y allá empiezo a entender qué diablos es SaaS, qué diablos es los temas de software, de cripto. Por primera vez, estoy hablando en 2017, yo creo que acá era muy temprano todavía, Sí. el tema. Y bueno, ahí nos empezamos a empapar y junto con ellos empezamos a hacer las primeras. Yo invierto en 500 Startups, me vuelvo limited partner, es decir, inversionista dentro del fondo de ellos, y eso me abre unas puertas un poco más grandes. Tengo que hacer todo un proceso pues, legal de acreditarme como inversionista en Estados Unidos, decir que lo que sea, acreditar a Santa María más bien. Y ahí nos metemos como inversionistas en la región. Nos permite una impronta desde México hasta Chile para ver startups vetadas por la aceleradora, o sea, guiados, como les digo, con Sherpa. Una maravilla. Sí, que ya han pasado un proceso de vida y diligencia bueno, de aceleración de alto impacto, y tenerlas ahí. Mire, estos más necesitan $10,000. Claro, o sea, tú no hiciste una publicación en Instagram de estoy buscando startups. No sé, se imagina lo que me habría llegado. Espérate porque me surgieron dudas. ¿Cómo así que invertiste en 500 startups? O sea, ¿500 startups también es venture? Sí, exactamente. Entonces, ellos tienen su programa de aceleración, pero también son fondo. Ok, Entonces, tú estabas en el lado del sí, fondo. yo estaba del lado de fondo. Ujú. Entonces, para poder también, ellos tienen una propuesta de valor que es la aceleración, por supuesto, pero también ponen una plata, si creen muchísimo, digamos. Ellos de entrada ya creen, obviamente, en las que escogen. De Pero acuerdo. hay unas que son, pues digamos que en el proceso se van mostrando como este caballito como que va mejor, Como ¿no? que Porque puede tienen mejores pegar. cositas. Coja Tome. $80,000, ¿sí? Y pues obviamente el fondeo de eso sale de family offices, de universidades, de fondos de pensión. Ahí es donde queda su plata de la fondos de pensión, por si acaso no sabían. En este tipo de inversiones de alto impacto, ¿sí? ¿Puedo preguntar cuánto dinero, cuánto es el ticket para uno ser limited
Sí, de 500 startups. En el momento en el que yo pues, ¿quieres el momento o lo quieres ya? Los dos. Los dos de una. Bueno, me va a matar Damaris. Kudos. Pero estamos, en ese momento era $100,000 el mínimo. Ok. Y ahorita están en 500,000. Pero es porque tienen un cambio de estrategia. Sí. Pero 500,000 es tengo 500,000 para invertir. ¿O es el bono de entrada? No. No. O sea, tengo los 500,000. Yo tengo 500 y eso sigue una lógica que se llama capital calls. O sea, no es como tengo los $500,000 y cójalos, sino pues te los van, digamos, pidiendo. Eso varía de fondo en fondo, pero los vas poniendo, digamos, en el transcurso de un tiempo. Capital calls igual llamado de capital. Llamado de capital, Pues, sí. Literalmente te llaman y te dicen, Necesitamos capital, güey. Literalmente, te mandan un Literal. correo muy... Oiga, los gringos. Son así. Pero todo en inglés suena más bonito. Pero suena lindo. Yo decía, Sí, claro. Me sentía hasta Capital Calls. Es un llamado de capital, literalmente es un mail en el que le dicen, hombre, estamos pidiendo el 10% de su compromiso, su commitment, con nosotros, entonces mande. Pero espérate, o sea, tú como Family Office entras a 500 startups, claro, súper sentido, sientes un respaldo de lo due diligence, que creo que es de lo más importante. Pero tú eliges, o sea, tú dices como, me gusta esta. ¿Qué hacen ellos? No, cuando tú inviertes en un fondo de venture capital o de un fondo de capital de riesgo, lo importante de la debida diligencia como Family Office es entender quién es el operador del fondo, el administrador del fondo, lo que llaman el gestor del fondo. Sí. Eso se llama usualmente o el Managing Director o el General Partner, tiene varios nombres por ahí, o a veces el CEO. Y ahí es, digamos, que la apuesta sobre el equipo que está manejando tu inversión. ¿Sí? Ok. Ellos son los encargados de ir a buscar buenas oportunidades de inversión para poder ejecutar tu capital. Tú eres uno de muchos LPs, porque el fondo viable financieramente más pequeño está en 5 a 10 millones de dólares, de resto no tiene ningún sentido. Entonces tú eres uno de muchos, y ahí se hace un pool y se hace, digamos, la inversión como tal. ¿Qué sí pasa? Hay empresas que son muy buenas, que de pronto están cerca del negocio de uno, o que de repente el gestor del fondo cree que de pronto Santiago puede ayudar con y le dice, mire, estos tienen una ronda de inversión abierta, usted quiere coinvertir además de lo que ya nosotros vamos a invertir, se quiere meter como directo, y yo lo he hecho con 500 Startups en por lo menos 4 oportunidades. Que ellos me han presentado oportunidades de inversión en startups, ellos van a invertir y me dicen, Santiago, hay un espacio de tanta plata, ¿quiere meterse con nosotros? Hagámosle. Perfecto. Yo veo que todo este tema de inversión, al menos como tú lo estás contando, también es una forma de emprender. También es un camino en el que uno tiene que tomar decisiones de cómo administrar esto y finalmente es como un emprendimiento de Del inversión. dinero. Yo trato de ser muy humilde con esta situación y creo que le hace falta mucho a esta industria. Los que me conocen saben que se los he dicho en la cara. Y es que a los gestores profesionales nos falta entender que uno hace parte pequeña del engranaje de lo que es el emprendimiento. Que sí, vienen de pronto a buscar capital, a buscar mentoría a los emprendedores como tal, pero uno hace parte de un porcentaje muy pequeño del sueño que están creando ellos. Y eso tiene que darle a uno necesariamente un sentido de humildad. Usted hace parte de mover un engranaje de esa rueda, loco. Claro, pero usted claro. no la está moviendo, ni usted creó el carro, lo creó el emprendedor. Eso es interesante porque mira que yo en algún momento fui aficionado a los blogs de Steve Blank, un loco de Silicon Valley, y el man dice, Conocido. o sea, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? Él dice, en una ocasión dijo, solo se necesitan 2 cosas para ser Silicon Valley: muchos nerds y mucha plata. O sea, ¿por qué Colombia? Porque cuando, bueno, Duque, Petro, Santos, todo el mundo dice vamos a convertir a Bogotá en Silicon Valley, no funciona. Creo que parte del hecho que acabas de decir, no hay ecosistema. Sí, yo ahí tengo que meterla en la cucharada y es que yo creo que finalmente en Colombia ese ecosistema es muy joven, es un ecosistema de 10 años, Menos. es un ecosistema de iniciativas privadas
hay ciertas iniciativas públicas que han sido importantes, pero como ecosistema como tal, y creo que es una crítica introspectiva De hacia acuerdo. cuando uno mira, digamos, cómo se mueven esos eventos, que lo hemos hablado varias veces, termina siendo un tema de un círculo. Tú te terminas encontrando con las mismas personas en los mismos eventos de forma repetitiva en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta. ¿Y dónde está la posibilidad de generar ese ecosistema abierto donde todo el mundo tenga una posibilidad de entrar? Que diga, aquí hay plata. Exacto. Si hay una buena idea, me van a apoyar porque hay mucha plata. Y para mí también es un tema de conceptualización y claridad de qué es un emprendimiento. Porque Colombia Ahí es un quiero ir. país de emprendimiento Brutal. total. Si uno Brutal. mira en términos económicos, Brutal. el 50% de esa economía informal uno la puede catalogar como emprendimiento de supervivencia, se llama Sí. así. Pero este ecosistema no es eso. No. Y de pronto a mí sí me gustaría que Santiago nos aclarara un poco más de cuando hablamos de un emprendimiento de alto impacto, de una startup, de todo este mundo que Sí. estamos hablando. ¿Qué es? ¿Qué son esos emprendimientos? ¿Qué sería una startup? Ok, la diferencia principal, yo creo que veo tres diferencias principales entre una pyme Sí. y una startup. Una de las más importantes es la mentalidad como tal. La mentalidad detrás de la persona que pone una pyme, que puede ser, yo qué sé, un negocio de manufactura, una tienda de barrio, una zapatería, es independencia sobre todo del tema corporativo como tal, es decir, ser su propio jefe. Eso está un poquito vulgarizado últimamente, pero digamos que sí, tener como salirse del tema corporativo, salirse de tener un jefe como tal, manejar sus tiempos y de repente empezar un negocio en algo que sabe que es bueno. Autoempleo. Es independiente, autoempleo es una cuestión de independencia, ¿sí? Sí. El emprendimiento es una cuestión de disrupción, es una cuestión donde alguien dice, mire, yo creo que lo que usted está haciendo lo está haciendo mal y yo tengo una mejor solución para hacer lo que usted está haciendo. ¿Sí me entiende? Lo Entonces, entiendo. ahí es donde entra un poco el tema de tecnología. Y la finalidad, digamos, sobre todo en los primeros años de ambas cosas es diferente. El crecimiento dentro de una pyme es pausado, es estable, tiene que generar ingresos desde el día uno. Es rentable. Es rentable desde el principio. Uno hace un modelo de negocio donde tiene que ser rentable desde el principio. Uno abre una tienda de abarrotes, tiene que vender desde el día one. Claro, me sacan Lo que sea, el- poquito, lo que sea, pero y habrán, uno hace el flujo de caja y habrán días, el primer año no será tan bueno, pero el tema es vender. Pero tengo que pagar el arriendo. Tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los proveedores, tengo que pagar ese tipo de cuestiones y es ya. La cuestión en las startups no. Es que es eso. Desde el primer momento no es necesario ser rentable. El tema es crecimiento. Es donde está el foco. No estabilidad, sino crecimiento. Entonces, yo como me como el mercado más rápido que mi competencia Y después y monetizo. después veo cómo monetizo, ¿sí? Entonces, es un tema de crecimiento acelerado. Ahí es donde están un poco como las diferencias como tal. Y lo otro, pues también que me parece a mí que es importante, finalmente, es pensar un poquito en el crecimiento como tal, digamos, la finalidad, digamos, del emprendimiento. Entonces, en el lado de las pymes como tal es crear, y eventualmente de las pymes han salido las empresas más grandes, o sea, digamos, ¿Sí? los bancos más grandes de acá, las cementeras, ese tipo, ladrilla, que son negocios enormes, han salido de pymes. Es simplemente un crecimiento que llega hasta ahí, pero no tiene una vocación de disrupción per se. Tienen ventajas competitivas. Dentro del emprendimiento sí. Sobre todo en Latinoamérica está llamado a hacer las cosas un poquito más rápido, mejores y más escalables como tal. O sea, una startup vendría siendo teniendo una mentalidad transformadora. Más en esta región, sí. Disruptiva, diría yo. Pero, o sea, pero para ser crítico, muy crítico, De una. si nosotros cogemos 1000 startups que se hagan llamar startups en Colombia, de esas 1000, ¿cuántas son realmente ¿Disruptivas? disruptivas? Depende de lo que O se que dediquen. sienten que lo son, o sea que... Esa es que- otra cosa. Es que siento eso, siento Claro, que sí, muchas claro, claro. o sea, vamos a hacer el próximo Uber. No, brother, si ya dijiste que es el próximo Uber, pues ya no eres Uber. Sí, Sencillo. Ya no eres Uber. Sí, O sea, ya Uber existe. no dijo, yo voy a hacer el... Próximo Uber. Exacto. Entonces es como que hasta qué punto se ha prostituido
tú que estás metido en ese tema y que tienes que identificarlas muy bien, yo soy una startup porque tengo una app, o yo soy una startup porque esta cerveza le pongo un logo azul y se ve en la oscuridad. Eso es disrupción, que se vea en la oscuridad una camisa. No sé, ¿sí me entiendes? Sí, yo veo para dónde vas. Efectivamente hay mucho humo de cuestiones que dicen ser disruptivas y realmente no lo son. Hay gente que sí está intentando hacer cosas que cambian la vida de nosotros, y hay unas realidades de nuestra región que nos hacen particularmente importante, ¿cómo te digo? Donde el emprendimiento cobra una necesidad diferente en otros lados. ¿Ya que voy? Acá cualquier emprendimiento que haga bien las cosas, que esté cambiando así sea el 0.5% de las industrias más grandes, más monolíticas, la banca, la educación, la salud, El tema legal. El tema legal, que le esté mejorando a la vida. Publicidad, Que le esté mejorando a la vida un poquito a una persona en México, en Bolivia, en Argentina, en Chile o en Colombia, está siendo disruptivo. Mira que... Y esa es la gran diferencia y uno de los grandes potenciales, y acá un llamado a los inversionistas que estén allá, que quieran Una hacer respuesta muy inteligente. acá cualquier ayuda que le estemos dando en cualquiera de estas industrias a la gente que va a ser beneficiaria, al cliente final de estas, es inversión de impacto. Es literalmente un emprendimiento disruptivo que no existe, que no podría existir en Estados Unidos porque ya estos problemas están resueltos. Pero nosotros no. Hay muchas razones que no voy a entrar, geopolíticas, históricas, lo que sea, que no han permitido que estas grandes cuestiones, estas grandes preguntas no se hayan resuelto. ¿Quién no ha sufrido por pedir una cita médica? Por ejemplo, ¿no? Salud Tools, un Doc3, todos estos emprendimientos que existen, que son colombianos, todos, Sí. vinieron a arreglar eso a través de una videollamada, gracias. ¿Quién no ha tenido un problema legal, digamos, de tema de engorroso y demás? ¿Cómo es lo que está haciendo Justo, lo que está haciendo Legal Nova, lo que están haciendo estos emprendimientos que en serio funcionan, digamos, para arreglar un poquito? ¿Y por qué? Hombre, porque el problema es tan grande en Latinoamérica y es igual en toda nuestra región, que los emprendedores latinoamericanos están llamados no a mejorar un poquitico y a ponerle arandelas, como pasa mucho en Estados Unidos, y esas arandelas allá cuestan $1 billón, o sea, esa empresa vale $1 billón. No, acá sí le metemos plata a eso, sí estamos arreglando unos problemas enormes, que no lo va, que claramente después de 200, 300 años no lo va a arreglar el Estado, claro. porque no tiene las herramientas o la cuestión política Sí, no ya lo no fue, permite. ya no fue el Estado, sí. No fue por ese lado. Hay un tema ahí, qué pena Sebas, que No, metáis la cucharada, que me parece, digamos, llamativo de lo que dice Santiago, y es un poco, digamos, en teoría de innovación, porque así no lo crean, la innovación tiene teoría y tiene academia. Hay un tema que se llama innovaciones disruptivas e innovaciones sostenidas, y eso está estudiado y no nos lo estamos inventando hoy, sino está inventado desde comienzos del siglo XX. O sea, la innovación no es de hoy, en realidad. Y básicamente lo que muestran esas teorías es un poco lo que dice Santiago en el sentido de la disrupción, para ponerlo de alguna forma caricaturesca, por llamarlo de alguna manera, es cuando uno rompe las reglas de juego. Si uno está jugando un monopolio y alguien llega y tumbó todo el tablero y todo se fue al piso y toca volver a empezar, eso es disrupción, porque de una u otra forma estás arrancando unas nuevas formas de interacción, unos nuevos valores. La disrupción no es sustituir un producto por otro. No es decir, ahora como tú decías, estoy viendo una cerveza y una que brilla en la oscuridad, sino es intercambiar los valores y las formas en cómo interactuamos socialmente. Eso es disrupción. Pero hay otra forma que se llama una tecnología o una innovación sostenida, que es hacer que algo funcione mejor que antes. Y no es nada diferente a lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú miras el iPhone 2, 3, 4, 5, 6, X. O sea, eso es innovación. Eso es innovación sostenida. Porque tú puedes decir, oiga, el iPhone 12 con respecto del 13 mejoró. ¿Sí? Pero mejoró en una lógica lineal. Por ejemplo, Pero la mejoró. camisa. Una camisa que ahorita me tire la cerveza y no se me manche. ¿Sería sostenida o Sería un disruptiva? tema sostenido. Sería un tema sostenido. Es una innovación sobre algo que ya existe. Sí. ¿Sí? ¿Qué sería algo disruptivo? No sé. Algo totalmente un diferente. chip que te ponga una capa de plasma y que te proteja de la lluvia cuando llueve. Porque eso rompe la industria de Toda la interacción. ropa
y toca empezar a generar unas nuevas costumbres de moda. ¿Qué sé yo? Perfecto. Como no comprar sombrillas en ese caso. Por Tal ejemplo. cual. Pero entonces, claro, si nosotros pensamos en, por ejemplo, una startup, pues lo más famoso del mundo, como Facebook. Decir, Facebook en el momento en que quiero monetizar, yo para pensar en algún momento llegar a monetizar, necesito tener, qué sé yo, 5 millones de usuarios entrando todos los días a Facebook. Eso es una startup. Necesito primero crecer 1, 2, 3, 4 y 5 millones para poder llegar a tenerla. Ahora bien, para conectar y hacer la interconexión entre una startup y Santi, ¿yo cómo demonios lo sostengo? ¿Cómo sostengo esos 5 millones de usuarios en servidores, en programadores, en arriendos? Ahí es donde entra el Venture Capital. Es correcto. Por eso es que el capital es tan importante en el tema de las startups, más allá que en una pyme. Es teoría contable. Si uno se remite a la primera clase de contabilidad, o al menos la primera vez que yo la entendí, que un profesor que me la pudo enseñar, problema mío no de los profesores, me decía, mira, hay una forma, cuando usted mira un balance, eso es básicamente cómo se financia una empresa. Usted tiene los activos, que es todo lo que usted necesita para operar, y al lado derecho está la forma en que usted se financia. ¿Cómo se financia usted? Pues o con rentabilidad, de donde sale la plata del negocio, que es lo que estamos hablando, Exacto. o usted se endeuda, y quién le va a prestar plata a un negocio que está arrancando, o con capital, con equity, Que usted tenga ahorros y Sí. herencias o lo que sea. o ángeles, family offices que le pongan plata Family offices. para que permitan esa operación. De otra manera sería imposible ese escalamiento tan rápido. Sí, porque precisamente para ganar mercado uno necesita mucho capital para contratar equipo, para poder penetrar mercados nuevos, para poder, depende obviamente del emprendimiento, pero pues si necesita temas de bodegaje, digamos el tema de Tool, el tema de una de las de nosotros que se llama Usiva, son temas logísticos que necesitan operación, digamos, de tener bodegas y eso, todo eso cuesta plata. Que vale un billete, Ahora, claro. todo eso cuesta plata. Y para yo poder, digamos, ser importante en mi mercado, necesito crecer aceleradamente, necesito tener más plata que mi rival, sobre todo si es una cuestión tradicional, para poderles ganar rápidamente. O sea, naturalmente una startup tiene que tener en sus raíces mucha hambre. O sea, tiene que ser muy agresivo. Yo creo que es importantísimo tener el hambre y creo que es igual de importante saber ejecutar precisamente la visión. Entonces el hambre es, digamos, un poco la visión, pero la capacidad de ejecución es igualmente importante, porque ahí es donde empezamos a dividir qué es humo y qué no. Está muy chévere que usted piense y le parezca que lo que está construyendo está espectacular. Sí, que ha ejecutado que permite que ese sueño sea real. Y la primera ejecución que uno hace es la contratación del equipo fundador. No tiene la idea, la discute con su cofundador y después a quién trae ese primer pitch. Primer pitch que hace un emprendedor en su vida efectivo y que tiene todas las condiciones, no es a un inversionista, es a sus coequiperos. Es como yo como CEO, como fundador, le vendo este mismo sueño A otro. a los otros. Y a gente que tiene a veces en muchos emprendimientos 1000 oportunidades mejores que venir a comer de la que sabemos durante los próximos durante un tiempo muy prolongado por la promesa de la visión que le vendió este man. Imagínense el poder de convicción que tienen estos locos, que son buenos para ese man. Si convenció a ese de que lo siguiera, ¿cómo no va a levantar plata? ¿Cómo no me va a decir este sueño es bueno? O sea, la consecución de tus colaboradores, trabajadores, socios, para ti es el primer paso vital. Vital, porque marca también el primer paso que uno como inversionista entra a evaluar. Ah, miren, escuchen Uno muy entra bien. a evaluar, lo primero que uno entra a evaluar Escuchen como muy inversionista es el equipo. El equipo, porque usted me está diciendo lo que sea, y yo como inversionista que tengo ya algo de canchita, ¿Cómo lo plasmo? uno tiene canchita, uno sabe que esa versión que usted me está vendiendo, eso no va a ser el resultado final. Usted va a pivotear, va a tener que hacer esto, va a tener que hacer lo otro, todo lo pasa. Entonces lo que usted me está vendiendo no realmente es, si ocurren los problemas, usted es creativo suficientemente para eso, para enfrentarse a la coyuntura y poder tomar las decisiones que es, y no creativo en hago animalitos y soy bueno en bisutería, no. Es creativo a la hora de la resolución de los problemas. Esa es la creatividad que yo estoy buscando en un fundador. Es cuando usted se va abocado a un problema, tiene resiliencia, tiene capacidad de ejecución de pivotear hacia donde usted cree que va a ser mejor. Esos son los emprendedores ganadorcísimos. Y por eso
es que los emprendedores seriales levantan tanta plata tan fácil, porque han probado que han hecho eso. Ok. O sea, claro, no es del tengo un sueño, No. es de quizás ya lo hice, ya sé. Bien. Yo creo que es un tema también de convertir retos, problemáticas, contextos adversos, como probablemente el de ahora, en oportunidades. Pues, Exactamente. En convertirlo en oportunidades y es Eso ahí me donde habla muchísimo de su capacidad, hombre, un genio. Sí. ¿cuál fue entonces, retomando, la primera inversión? ¿Te acuerdas? O sea, la primera inversión de Venture fue con 500 startups, fue afuera, ya tenías un equipo de trabajo, asesores, mentores. ¿Cómo fue esa? O sea, ya nos contaste la primera, que es bueno, la típica, no es la típica, pero sí es muy tradicional del tema del arriendo, de la compra de inmueble, al fin y al cabo, a este tema. ¿Cómo fue ese proceso? Doloroso. Doloroso supongo que por la curva de aprendizaje, pero gracias a Dios creo que supe, digamos, entender muy bien que lo que me habían dicho desde 500 Startups, de otros mentores que he tenido que ya han sido inversionistas un rato largo, digamos, en Venture Capital, de entender cuáles eran las cuestiones interesantes, digamos, de un emprendedor, ¿sí? O sea, qué era lo que uno buscaba en un emprendedor que era chévere. Y di con un muy buen emprendedor a través de una red de ángeles a la que me metí, se llamaba Victia, o se llama Victia todavía, y todavía hago parte de ella. Me mostraron un emprendimiento que se llamaba Leasify, y su fundador era Fernando Yoki. Y cuando nos mostraron muchas, esto fue casi llegando a pandemia, nos mostraron muchos emprendimientos, muchas cuestiones. Yo vi a Fernando y la primera vez que lo escuché yo sabía que había encontrado qué era lo que no sé qué, no sé dónde, que tienen los emprendedores de alto impacto. Y efectivamente, Leasify ha sido de un crecimiento muy grande. De hecho, pues acá Fernando me odiará, pero pues le voy a anunciar al mundo que levantó 3 millones de dólares. Lo felicito, Fernando, un gran y más en este ambiente tan complicado. Un emprendedor con todo el pedigrí que uno busca, echado para adelante, que había ejecutado antes, no era su primera empresa, tenía mucha experiencia detrás, sabía delegar muy bien, el equipo lo conocíamos, era muy bueno, digamos, para lo que hacía, y era un tema relacionado con PropTech. Eso fue lo primero que yo hice, Leasify. Pero PropTech es la tecnología sobre los bienes raíces. Asociada a la construcción, entonces siempre muy cerca al core. Bueno, pero sí, o sea, diste un paso. ¿Cuánto invertiste? ¿Te acuerdas el ticket? Sí, yo empecé con Fernando como ángel inversionista primero. Digamos que el trato que yo muchas veces les digo a los emprendedores es, depende de la fase en la que está, y pues Santa María ha crecido un poquito, entonces pues ya podemos acceder a unos tickets un poco más grandes, pero en ese momento yo me meto como ángel inversionista y le hago un soft commitment. Un soft commitment básicamente es como un acuerdo previo de que en la próxima ronda también le invierto con el fondo. Primero me meto como ángel inversionista, después me meto como en el fondo, es como un 2x1 el que se gana. Si llega a haber ronda. Sí, no se quiebra. Sí. Sí, sigue existiendo. En ese caso yo me metí con Fernando y la primera, me metí como ángel inversionista, y lo primero que hice fue invertirle $12,500. Pucha, el tema de las startups, o sea, es literalmente, no soy experto en startups, el foco de inversores que realmente no son las startups, pero me causa mucha curiosidad. Funciona así literalmente como el tema del burn rate, o sea, de la tasa de quemado de esos 12,500, me van a alcanzar para 6 meses y después necesito buscar rondas y no me quedo. O sea, ¿funciona así realmente el venture o es para pagar tantos meses de arriendo? Porque 12,500 no es demasiado. No, para un tiquete de ángel está bien, digamos. O sea, ¿es lo promedio? Lo promedio en Colombia para un ángel inversionista, y lo promedio que les diría a cualquiera, no se metan más de $10,000 como ángel inversionista
en ninguna startup. Yo creo que 10K es lo que usted está buscando, le da en etapa, bueno, claro, si usted va a meter $10,000 y resulta que usted está en un vehículo, que no voy a entrar en eso porque es muy complicado, y la empresa está en serie B, usted tiene el 0.000001. Pero cuando usted pone 12,000 y la empresa tiene un cap, es decir, una máxima valoración de, qué sé yo, en ese momento creo que eran $800,000, ahí sí le da un porcentaje interesante. Explíquenme algo. Que lo odio. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo digo que ha cambiado un poco lo que hablábamos la vez pasada, que el emprendimiento se ha venido transformando a que los fondos ya están comenzando de nuevo a buscar startups que realmente persigan rentabilidades. Quiero que nos den una clase muy rápida de cómo se invierte en eso. O sea, yo llego, tengo $12,500, algo viable, me gusta Legal Nova, me gusta cualquier startup, pensemos una startup de cerveza, lo que sea. Es literalmente, dame el 10% por X acciones y son mis acciones. Estilo Shark Tank, ok. Ya estoy vendiendo, ya tienes ventas o no tienes ventas o tienes... ¿Cómo funciona? Pero específicamente con Leasify. O sea, ¿qué tenían? ¿Ya tenían clientes? ¿O fue como el sueño? No. Tengo el sueño de transformar el mercado inmobiliario en Colombia. No, Fernando llega a mí y de hecho yo puse 12,500, pero hace parte de un vehículo más grande. El vehículo, que lo recomiendo también muchísimo, fue de $50,000 como tal. Yo puse esa parte de 12,000 y fue un vehículo en el que nos metimos con uno de los inversionistas de Rappi originales, Victia como tal, y yo hicimos un vehículo de $50,000. Entonces fue un poco más grande. Eso es lo que se llama una operación sindicada. Es una operación sindicada, sí. Exactamente, un syndicate que llaman, sí. Entonces, ¿cómo llega uno, digamos, a ser socio de la startup? Uno firma una cuestión que se llama un SAFE. Un SAFE es un contrato y son unas siglas en inglés que se llaman Simple Agreement for Future Equity. ¿Ok? Y básicamente lo que es un acuerdo simple por participación futura, ¿sí? Por participación dentro de la startup como propietario futura. Entonces, ese es el contrato que desarrolló Y Combinator, de hecho, para facilitar la entrada de los inversionistas sin tener que ponerse a mirar si eran acciones preferenciales, poner de abogados, qué tipo de acción, nada de eso. Es muy rápido, muy fácil y así es como entra. Pero no lo entiendo. Eso es literal. Una nota convertible, lo que quiere decir que tú la plata que estás colocando al comienzo la estás colocando como si fuera deuda. Pero funciona como una nota convertible. No, esto es diferente, el SAFE es diferente. No, es decir, funciona como una deuda en el sentido de que no está categorizada como tú estás dando plata por unas acciones. No está como equity. Exacto. Todavía, en el futuro. Por eso es una nota convertible. O sea, como un Bosea, pero es que eso es muy viejo, ¿no? No, lo que pasa es que las Boseas, sí, esos son bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Esto no es obligatorio, o sea, un Bosea es un bono obligatoriamente convertible en acción. Sí. Esto lo que es una expectativa de adquirir unas acciones cuando ocurra lo que se llama un evento de liquidez, que eso es básicamente cualquier cosa. Es decir, cuando se levante una ronda de inversión más grande a la tuya, cuando el emprendedor venda la startup y entonces adquiera liquidez, cuando esto va a sonar tonto, pero cuando el emprendedor, por ejemplo, se quiebre, entonces también. Sí, no gana nada, pero sí. Entonces listo, tenemos 50,000, que era el todo, ¿cierto? Uh-huh. Será listo. Y me estás hablando de que está a una valoración de 800,000. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar? 800,000, ¿qué significa? O sea, la empresa. Que si tú fueras ¿me la estás vendiendo a 800,000? Que si tú en ese momento fueras a vender la empresa, la venderías en 800,000. Y como tú estás colocando 12,000, lo que estás diciendo es que tú tienes esa proporción. Hagámosla la matemática más fácil para que no nos enredemos. Si costara, en vez de esos 800,000, 1,000,000, y tú colocas en vez de 50,000, 100,000, quiere decir que estás invirtiendo 100,000 sobre 1,000,000, que es el 10%. 10%. Entonces, si se llegara a vender esa empresa en $1,000,000, tú te estás quedando con el 10% de ese $1,000,000. Usted está comprando el 10%. Pero lo más normal sería el tema de la ronda, o sea, una ronda adicional de inversión, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás invirtiendo 100,000
a una valoración de 1 millón, pues tú no quieres quedarte con 100.000. Sí, lo que hiciste. Por eso es que se vuelve un tema a futuro, A futuro. porque a ti lo que te interesa es que cuando valga 10 millones de dólares, te digan ahora sí deme ese 10%. ¿Cuánto se transforma a acciones realmente? Usualmente tú tienes las acciones cuando termina la ronda o cuando empieza la otra, ¿sí? Entonces tú haces parte de esta ronda de 800.000 o de 1 millón, para mantenerlo fácil, y eventualmente lo que hace el emprendimiento es utilizar lo que tú pusiste. Digamos, ellos están levantando $50.000 todos a 1 millón. Eso es lo máximo que van a levantar, a $1 millón. Con esa plata ellos se supone que van a hacer algo, ¿cierto? Son Claro. como, bueno, Van a operar. Sí, ya me los opero. esto es para crecer, desarrollar, contratar, crecer. Sí. Usted crece. ¿Cuánto es más o menos el tránsito en Colombia? Porque en Estados Unidos es un poquito diferente. Cada cuánto se abren rondas. Cada 18 meses más o menos en Colombia. En Colombia y en la región. 12, 18 meses. Entonces, pasa un año, tú pusiste tus $100.000, pasa un año y ya esa empresa ha crecido, se expandió a Chile, se expandió a Perú, tiene el mercado de Bogotá, Medellín y Cartagena completamente en su segmento dominado. Esa empresa ya no vale $1 millón, esa empresa ya vale 20 o 50 millones y tú todavía tienes el 10% de eso. Ya. Es así como se gana la plata, ¿sí ves? Entonces volvemos a la pregunta. ¿Un venture capital busca qué? O sea, ¿qué buscaste con él? ¿Ya tenía clientes, ya tenía empleados? ¿Qué tenía? ¿Qué es una empresa en etapa temprana? Una startup en Claro. etapa temprana. Leasify lo que tenía en ese momento era ya una plataforma, lo que era en ese momento era una marketplace como tal, en donde tú, digamos como constructor, vuelvo y digo, PropTech, podías entrar y era un one-stop shop. ¿Y eso qué significa? Entonces un constructor usualmente necesita muchísimos proveedores para crear este edificio. Necesita gente que le venda ladrillos, necesita gente que le venda el cemento, necesita gente que le venda todo, ¿no? Y necesita contratar también, necesita contratar obreros para que lo haga. Sí. Leasify lo que era es, usted métase, señor constructor, que yo tengo todos los proveedores en un solo marketplace, y usted le dice, mándeme cotización de obreros tal, a con concreto, a tal. Está bueno. Claro, ¿cierto? Yo también pensé eso. Sí, pues Sí, suena y entonces, fácil de claro, entender. hacían el cuestión y lo que cuesta, y lo que lo sabemos los que hemos estado en construcción, este proceso de la manera normal son 6 meses de mientras cotizo el ladrillo, mientras cotizo el cemento, mientras cotizo el acero, mientras traigo a las personas, que se me fue tal persona. Claro, lo que hacía Leasify es, tranquilo papito, que usted en un mes está construyendo su tema. Usted tiene todos los proveedores ya hechos y todos los proveedores además son certificados por Leasify. No es el maestro de obra de tal, no, yo le garantizo que esa persona le hace el trabajo. Tenía la plataforma ya. Ya la tenían. Tenían los proveedores, contactos Tenían comerciales. los contactos ya metidos dentro de tal y habían hecho unas grandes alianzas. Tenían, primero que todo, uno de los inversionistas más tempranos era Camacol. Entonces era un gran respaldo claro. del gremio como tal, de los constructores detrás de esta cuestión. Y en ese momento tenían a Marval, que es una empresa muy grande de construcción, tenían a Constructora Bolívar. Es que es impresionante. Y esto hablaba mucho de la capacidad de Fernando de convencer a esta gente de que le pusiera atención. si hay algo. Porque Fernando no es tampoco un senior, o sea, pues una persona mayor ni nada de eso. Fernando creo que tiene mi edad, en esa época tendría 28 años. Entonces, pues que le hubieran soltado en una industria tan tradicional ese tipo de contactos, a mí hablaba muchísimo. Que lo hubiera construido, digamos, desde el lado de tecnología, haber hecho todo el desarrollo, hablaba muchísimo para mí. Y tenía unos cofundadores que yo también les creía muchísimo. La persona que tenía en tecnología sabía y tenía el pedigrí de tecnología, los estudios avanzados, lo que ya hablamos de delegar. Efectivamente, tenía la persona de marketing, era la que sabía, y él era el financiero, porque él había ido a Columbia. Había sido becado en Columbia, en una Ivy League en Estados Unidos. No, hombre, o sea, tenía todas las cuestiones. Y uno oía hablar, y todavía pasa, uno oye hablar a Fernando Yoki y uno sabe que el man sabe. Y hay una cosa más seductora para un inversionista, que usted empiece a hablar, y yo tengo experiencia en construcción, y que el man con el que yo quiero invertir sepa más que yo. Mucho más que yo, además. ¿Sí? Tú como cabeza de un family, es que me causa curiosidad eso. Claro, ¿Puedo hacer un porque- caveat chiquitico? Claro, por supuesto. Leasify pasó de valer en este momento
$800,000 Yo te iba a preguntar. a 17 millones de dólares vale en este momento. 20K más. 20K, ¿cierto? 50K. Espérate. Hagan la matemática y después me dicen 800 cuánto gané. a 8, a 20, a 16, 17. 17. Cada milloncito cuesta. Claro. Sí. No, bueno, 17. Levantó estos 3 a 17. Ah, una moneda más, una moneda. Ok, wow. Ahí está. Valdría la pena invitar al. Salud, A salud Fercho. por eso. Salud. Toca Oiga, invitar hermano, a- sí, felicitaciones. Gracias. O sea, no ha caído en cuenta. Primera inversión que haces en el venture, primer home run que haces. Un home runzazo. Una startup tiene muchas vainas. El que sea fuerte tecnológicamente, las proyecciones financieras, más allá de la visión del qué bonito negocio. Sí, Claro. porque eso es, Sí. eso es un arte. Es Sí. qué bonito Sí. negocio. Eso viene y va también. Pero el sostén, o sea, literal, el estudio del DEC, el estudio de que la empresa tiene fortalezas, ¿lo hacías tú? Sí, originalmente empecé a hacerlo yo con ayuda. Busqué para el tema financiero, como yo no conocía Venture Capital, y hacer, digamos, valoración. Es diferente, Es muy diferente de hacer valoración tradicional, digamos, en private equity. Uno ve el WACC y, bueno, un poco de otras cuestiones. Sí. Me tocó buscar, digamos, ayuda, contratar a alguien cercano que sabía que había trabajado en Veronorte, que Veronorte es el CVC, para los que no sepan, CVC significa Corporate Venture Capital, y lo que es el brazo de capital de riesgo de una empresa ya constituida grande, usualmente un banco o algo así. Veronorte en particular es el CVC de Sura, de Sura, y él había trabajado un rato ahí, y yo le pedí, "Oye, sé que ya que ha trabajado en Venture Capital, ¿sabe eso? Enséñeme un poquito de cómo es este maní". ¿Cómo te mueves en esas ligas, güey? No. Sí, o sea, es eso, o sea, digamos, ¿cómo te mueves en esas ligas? ¿La universidad? Eso es una cosa muy importante, sí, porque uno nunca pregunta qué hace la gente con la que uno estudia y a qué se dedica eventualmente, y mucha gente termina en este tipo de cuestiones alternativas porque son atractivas y porque uno aprende mucho y demás. Y la persona de la que estamos hablando en particular, yo siempre lo había tenido como un ingeniero, él era ingeniero industrial de la Javeriana como tal, pues normal, pero un día él sí me había comentado, yo era ya inversionista, no estaba en Venture Capital, pero él me había comentado que él estaba trabajando en Veronorte y que eso era un VC, y cuando ya entendí que era VC dije, Este "Ese es el man". man, Esto toca. ese es el man que Puta toca. vida. Muy bacano, güey. Yo creo que todo suena, digamos, muy, muy interesante, Santi, pero hay algo que me parece importante, y es de pronto entender un poco el contexto, cómo va cambiando en el tiempo. Hay algo que es muy importante en temas de Venture Capital, y es, nosotros hemos hablado que son empresas que levantan capital, emprendimientos que levantan mucho capital porque no tienen ingresos de operación, porque no son rentables. Y ahí viene una problemática muy importante en términos, digamos, de construcción o proyección económica de país, y de construcción también de las inversiones para uno, y es ¿cuándo van a ser rentables estos emprendimientos? De hecho, una de las grandes discusiones que había con el tema de la reforma tributaria, si siguieron de cerca un poco el tema de emprendimientos, era que querían poner a tributar a los founders por el capital que recibían de personas como el Family Office de Santiago y otro tipo de inversiones. Entonces, imagínense ustedes tributando a ese nivel solos. Daniel Acosta recibió $50,000 y ahora tengo que tributar por eso, cuando es plata de operación. Afortunadamente el gobierno entendió ese mensaje, patració un poco esa decisión. Eso demuestra, paréntesis, un poco el desconocimiento que hay del tema, pero creo que también ponen la lupa sobre algo importante, y es listo. Necesitan esa plata operar, quiere decir que no son rentables, porque pues un negocio vale es cuando el ingreso supera el costo y genera utilidad, así de sencillo. Ahorita, ¿cómo está esa visión puesta sobre todo este ecosistema en términos de rentabilidad? Porque han pasado muchas cosas que de pronto no vale la pena mencionar, nos extendemos mucho, pero en el mundo después de la pandemia, Estados Unidos, Colombia también, donde la rentabilidad se ha vuelto muy importante. Sí, o sea, yo creo que acá hacemos alusión a 2 años muy particulares, y realmente son particulares desde el lado macroeconómico, como desde el punto de vista ya de Venture Capital.
el 2021 es algo que no se va a repetir fácilmente, nunca más. Yo creo que había muchos factores, como todo en los mercados, vos que lo mencionas mucho en tu podcast, tú sabes que esto es muy psicológico también. O sea, hay mucho tema, digamos, de manada como tal. Y creo que había un tema psicológico en 2021 que no fácilmente se va a repetir, salvo que pase otra pandemia o algo así, esperemos que no. Y era que había un exceso de ganas de vivir, yo no sé, de gastar, y eso se vio en el turismo eventualmente, en todas las cosas, pero también se vio en la inversión. Entonces hubo una bonanza gigantesca de, hombre, con cualquier idea uno levantaba plata. Eso no va a pasar. El 2023 es otro año muy diferente porque pasan dos coyunturas macroeconómicas muy importantes. Una pregunta, Santiago, en paréntesis. ¿Cuánta plata levanta Colombia en términos de inversión en esa época de bonanza, más o menos? ¿O Bogotá, o alguna referencia para tener alguna cifra? Bogotá como tal, en 2021 levantó $600 millones. Y no fueron repartidos en los Rapis, Tools, Frubanas, no, fueron en 600 diferentes contratos. Ah, ok, wow. ¿Ese año fue el año de Rappi, de SoftBank? ¿De no, los $1.000 millones de dólares? No, ese fue el 2019. 19. Sí. Ya, sí. Entonces no aplica. Realmente Rappi volvió a levantar, sí, 2021 hacia finales, pero una ronda de 500 si no estoy mal, más o menos. Que también... Claro que ya estamos hablando de grandes ligas, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes ligas. Todo esto es en dólares, ¿no? Sí, no en bolívares. Para el distraído que acaba de llegar. Qué bueno, 500 pesos, está bien. Sí, pero no, pues, me alcanza. sí, Ok. Bueno, entonces, ahorita lo que estamos viviendo con las tasas de interés, con la inflación que existe, es el fin de un macrociclo de alza de 10 años más, inclusive algunos dirían 15, entre 15 y 10 años de crecimiento sostenido en el mundo. Entonces eso ha afectado de muchas maneras la economía, pero nos está abocando a que el 2023 es el primer año normal que hemos visto, y creo que 15 años me quedo corto, pueden ser 20 años de crecimiento sostenido, donde el mercado bursátil, el S&P 500, todo iba al alza, todo era al alza. El 2008 hay un tema muy particular coyuntural de los bancos, pero como tal la economía se recupera rápido y sigue. 2023 es un momento en el que ya cambia la dinámica, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ahí ya para responder un poquito la pregunta, las preocupaciones que tienen las personas que hacemos venture capital y hacemos inversión en general cambian un poquito. Ya no podemos pensar en que el crecimiento es sostenido, porque claramente el macrociclo está cerrado. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo nos volvemos rentables lo más rápido posible. No significa que ellos no hubieran pensado en esto. Siempre hubo la presunción de que tenía que suceder, ¿sí? Y es la razón por la que muchos de las empresas grandes que ya salieron a mercado público están sufriendo si no se han podido convertir a eso. Uber es un gran ejemplo. Pero no es el único, hay emprendimientos que habían empezado con esa dinámica y eventualmente se volvieron rentables, ¿sí? Hicieron cambios, reestructuraron su tema, Airbnb, hay otros de los grandes, ¿no? Y ese es un poco el juego. Entonces ahorita, claro, ¿dónde uno parquearía la plata si fuera un inversionista? O sea, pónganse un poquito en el tema de uno. En donde de repente, antes era muy fácil uno decir, crezca y comas al competidor, yo le pongo plata y eventualmente pues obviamente ya monetice, ya no tiene que quemar plata para eso, ya monetice ya. Ya ahorita uno dice, no sabemos cómo va el futuro, hay mucha inestabilidad macroeconómica y política, entonces entre más rápido usted llegue, digamos, a punto de equilibrio y demás, mejor. Entonces ese es como el cambio. ¿Ese más rápido cuánto es? O sea, lo que pasa es que tenemos que, claro, aquí hilando, ustedes tienen que tener en cuenta que la economía es muy holística y las finanzas son muy holísticas, y ahorita los costos de oportunidad ellos deben ser mucho más exigentes por justamente las tasas. O sea, afectan en el venture. O sea, total. Tengo dos preguntas. Ahorita el decir yo invierto en un CDT al 17 anual, que es una vaina que no se veía jamás. Hace décadas, creo, no sé si
Ese es Creo el que, UPAC, tal vez, pero no creo que cuando estaba la inflación del 98, 20. 99. como en el UPAC, creo. Entonces dice, yo ahorita ya me puedo enfrentar a un rendimiento fijo súper aceptable, porque el 17 es un rendimiento aceptable, con frente a una startup que no sé si en un año va a seguir viva, entonces yo me vuelvo mucho más exigente y que yo no tengo capital ilimitado. Entonces, o sea, mis dos preguntas literales son, ¿cómo gana plata un family office? Por eso, porque es invierte. Startups, bueno, sí, cuando Facebook, pues va por allá en 10 años, en 15 años. Primera. Y segunda es, bueno, es una híbrida, pero el tema de ¿cuántas inversiones haces al año? ¿Y qué tanto ha impactado ahorita esa exigencia de rentabilidad por los temas de un CDT, o sea, de los costos de oportunidad? Qué gran pregunta, Sebas. Gracias, porque eso me lleva a estructuración de portafolio de básicamente. Entonces, yo nunca voy a recomendar que del portafolio de uno, para responder, esto sí gana plata o lo que sea, que Venture Capital y capital de riesgo sea más del 10%. Yo me fui para el 15%, pero estoy demente, entonces tranquilos. ¿Sí? De la plata que usted tiene, el pool que usted tiene, no invierta más del 10% que tiene en capital de riesgo, porque la probabilidad, como lo dice su mismo nombre, es que lo pierda. ¿Ok? Entonces usted no puede poner en Venture Capital plata que usted no puede perder. Tiene que ser así. Así sea, así yo diga, pues Así es que va a ser Facebook. Sí, así usted diga eso. Dentro de sus propias lógicas en construcción de portafolio, no invierta y sea juicioso, disciplinado. Por favor, hágase un favor. Hágase un favor para que se evite después problemas. No invierta más del 10%. ¿Ok? No invierta más del 10%. ¿Cómo se gana acá plata? Claro, como te puedo decir, entonces 10 al 15%, y el resto de las otras cuestiones son cosas un poco más líquidas. ¿Sí? Es una estructuración de portafolio completo. Entonces ahí viene raíces, hay temas de private equity, o sea, empresas que funcionan, básicamente, que son tradicionales, que son, qué sé yo, molinos de arroz, que son, pues, una asociación que nosotros tenemos con estaciones de servicio, administramos 52. 52 estaciones de servicio, o sea, Sí, gasolineras. Ese tipo de cuestiones, 53. ese tipo de cuestiones son un poco, pues claro, complementan el portafolio. Uno tiene que hacer eso, pero pues digamos uno tiene como una lógica de portafolio donde hay algo que le da caja, hay cuestiones que le dan un poco más de visión y demás. Entonces eso es lo primero. Y claro, si de las inversiones para allá, ya que es híbrida, que nosotros hacemos al año, más o menos, nosotros estamos viendo, el año pasado hicimos, creo que hubo unas que no fueron con legal, no. Ay, fue madre. Nosotros hicimos 7 inversiones en Venture Capital, que es alto para una, Pues harto. para una family office. Usualmente se hacen 1 o 2 Al año. anuales para family offices. Hay super ángeles, ¿no? Hay ángeles de descendencia o colombianos que hacen 15, ¿sí? O sea, Pucha. sí, hacen 15, 20. Pero alcanzan a medio ser, bueno, no diría trabajo de tiempo completo, pero hacer 7 en el año es hacer un trabajo de investigación fuerte, ¿no? Fuerte, sí, el tema porque por cada una que nosotros hacemos, yo les debo decir que el promedio más o menos de ver cuántas vemos por cada una que hacemos debe estar por alrededor de las 100 o 120 startups que vemos Para y invertir en elegimos una. para elegir una. Trabajo complejo ahí de escuchar un cuento. Sí, Y un luego pitch, la manera en la y- que llega usualmente uno la startup es a través del pitch deck. Entonces no es necesariamente como que he tenido 100 Sí, claro. gatos en siendo mi oficina escuchándoles el cuento. Pero si unos 50. No, porque sí, bueno, también. No, pues también me cogen a veces en los eventos y tome, bueno, listo. Okay. Pero bueno, Santi, antes de contarme el tema del coste de oportunidad con los CDTs, ¿te encontramos en redes? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no te sigo. ¿Cómo es la vaina? Número de teléfono, mentira, no. Sí, WhatsApp, OnlyFans, lo que sea. Pues bueno, También esto- invierten. Es que es chistoso, me las va a poner una marca de agua. Yo no sé cómo es la vaina ahí ustedes son los que saben audiovisual, porque mi arroba es el arroba. A ver, yo te dije originalmente que mi hermano es cantante de rock. Sí, Pues quiero yo le to- escucharlo. Sí, yo le toqué batería
a ese man 8 años de mi vida. Ay, hijo de puta. Entonces, mi ad, digamos, de Instagram es mi nombre artístico. De la época. Qué bacano, y es weón. Draco London con doble N al final. Draco London todo pegado. Draco ¿Listo? London. Ahí va a aparecerles, o si no en la descripción. ¿Solo en Sí. Instagram? En Instagram sí, en Instagram ahí. TikTok, No, LinkedIn. TikTok no, no sé, no he hecho la transferencia al tema. Pero LinkedIn sí me encuentran como Santiago Tamayo. Ahí eventualmente van a ver CEO de Santa María Investment Group y ahí pues bienvenidos, claro que sí. Dani, ¿cómo te encontramos? Por Legal Nova. Nos encuentran en LinkedIn y en Instagram como @legalnova. Nos encuentran por ahí también. Es, corrección importante, es @legal _nova. En Instagram es legal_nova, en LinkedIn es @legalnova. Pero si buscan Legal Nova, Aparece. ahí estamos firmes. Solo hay uno. Sí, no, sí. Bueno, hay otro por allá en España, pero ese no. Se me cuenta. Y acá me encuentran como Sebas _ irreverente en TikTok y Sebastián _ irreverente en Instagram. Santi, está muy entretenida. O sea, no, o sea, de verdad que. Y siento que falta tema común, ¿verdad? No, esto está. O sea, es que el tema del capital es tan desconocido, pero tan desconocido, que abre las puertas a partes 2, 3 y 4. Me interesa mucho que me cuentes el tema del costo de oportunidad. Y ahorita tengo una pregunta picante. Pero claro, ¿cómo eliges ahorita, teniendo en cuenta que hay oportunidades buenas? O sea, Ecopetrol yo no tenía ni zorra idea que estaban dividiendo como el 20% anual. Sí, compre de eso. Y yo, pucha, y ya lo va a pagar. Bueno, yo tengo unas en la BBC, pero claro, o sea, Yo se también. vuelve mucho más competitivo porque al final es competir por el capital para yo, un muchacho, un loco que tiene un sueño y que me encuentro con estas bestias de, pues yo te pago más, meta la plata ahí. ¿Cómo haces? ¿Cuál es esa exigencia con el capital hoy, güey? Definitivamente lo que dices es que si antes hay una frase muy tradicional en finanzas que dice cash is king, ¿no? Que básicamente Punto. la liquidez es el rey, ¿sí? Punto. Pero en este momento no es ni rey, es el dios, es emperador, es todo en un solo paquete. En este momento las personas que tengan algo de liquidez tienen un abanico de oportunidades gigantes. Y es la oportunidad, si la tienen, la liquidez como tal, muy, por grande o pequeña que sea, de en serio diversificar de una manera en que los ponga y los, digamos, cimente un futuro muy prometedor de aquí para adelante. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de costo de oportunidad? Es tener mucho juicio y en serio tener, digamos, una lógica de portafolio como tal. Es eso, es básicamente, yo necesito tener unas cuestiones que son estructurales que me mantienen a mí, digamos, con mi día a día. Necesito unas cuestiones de futuro, que puede ser tanto acciones, a través de plataformas como TRI, como lo que sea. Soy full disclosure, inversionista en TRI también. De los primarios, De los ¿cierto? O sea, de primarios, los sí. primarios de TRI. O de la manera que sea para ver más allá y obviamente darle el espacio a Venture Capital. Yo creo que Venture Capital lo que hace parte en el portafolio, cuando uno estructura viendo hacia adelante, es ese home run, o sea, es el yate, ¿sí? O sea, de repente no es el mantenimiento de mi buena vida y las vacaciones en Cartagena y eventualmente en Miami y eventualmente en Europa y eso se lo da a las otras partes del portafolio de pronto, si estamos solo hablando de entretenimiento y bienestar de ese estilo. Pero esas pequeñas cuestiones de gigantesco de cambié mi vida, las va a dar el Venture Capital. O sea, el pre-rate. Sí, claro. O sea, yendo a tu negocio tradicional, es muy difícil que tu cultivo de caña de azúcar se multiplique por 40. Exactamente, nunca me va a dar a mí un X100 de un año a otro. Una startup sí puede. Podría. Y por eso es que es muy importante la administración del capital, de decir, oiga, si no lo da, bueno, me duele, pero sobrevivo. Claro. ¿Cuánto dinero tiene Santa María en Venture? ¿No tienen curiosidad? Yo sí. ¿No? ¿Tú, amor? Sí. No tienes. ¿Cuánto? A ver, ¿Cuánto han invertido? acá, esa es una diferente pregunta. Nosotros tenemos, a ver, como les ¿Sabes dije, el PIB? entonces, como AUM, el AUM lo que es básicamente lo que tiene Santa María
diversificado y lo que tiene en caja del AUM es en este momento tenemos para locación, digamos, para poner el 15%. Lo que hemos invertido hasta el momento ha sido más o menos 1.300.000, más o menos. ¿Y en cuántas? Más o menos. Nosotros tenemos ahorita 15 startups y 3 fondos. 15 startups y 3 fondos. De esas 15 startups, ¿cuántas ya han multiplicado su valoración? Hay una ahí que estamos ahí viendo. Todas, gracias a Dios. No tengo ningún... Esto es momentáneo, o sea, esto yo sé que no va a pasar. Pero no tengo ningún write-off, se llama así, técnicamente digamos que en el mundo. Del venture capital es cuando ya uno sabe que esa empresa Ya está perdida. murió, se llama write-off. Sí, write-off. Ok, no sabía eso. No tengo write-offs, tengo una que está ahí medio peligrando para continuidad, pero todas tengo, en promedio nosotros tenemos como, eso tiene también un nombre, como TVPI yo tengo ahorita X15 más o menos. Es decir, he multiplicado 15 veces. 15. O sea, muy bien, güey. Vamos bien, en promedio, ¿no? Hay unas que tienen más Más. y hay otras que están un poquito más pequeñas, entonces están ahí van. ¿Cuál ha sido el mayor home run? Hasta el momento viene siendo tri, ¿para qué? X. ¿Cuándo? X bastante. X más que Lisify. Sí, X más que Bueno, Lisify. teóricamente sí, porque si no hubiera hecho Lisify. Sí, Santi, sí. increíble, güey, de verdad. Un consejo para Sí, las personas que sí, te están sí, viendo. ¿Qué les podemos decir a ellos desde una perspectiva de inversión, desde una perspectiva de emprendimiento? Para que se queden con ese mensaje y se vayan a dormir a consultarlo con la almohada. Sí, o bueno, también puede ser motivación. No, sí, claro. O sea, no, yo trato de ser A jugar golf. muy motivacional en este tema. Yo creo que lo más importante es entender los límites donde uno está, no perder el miedo y lanzarse. Eso es una de las cosas más importantes. Es finalmente uno en el tema de inversión, ahí sí, como le decían a uno, el que no arriesga un huevo, ¿no? Y es literalmente eso, es tomar la decisión de la manera más educada y digamos que informada para poder tomar una muy buena decisión, pero lanzarse igual, ¿sí? O sea, creo que el tema de inversión es una de las únicas maneras realmente de crecer patrimonio de manera como sustancial, porque no hay de otra. Y yo le tendría muy poquita, o sea, está bien el tema del sistema pensional y lo que sea, Sí, pero yo soy de la filosofía personalmente de que está bien invertir hasta el punto en el que uno no tenga ni siquiera que pensar en el tema de la pensión, sino ya, de hecho, mis actividades por fuera me permiten tener una vida que yo quiero, cuando yo quiera, ¿sí? Y eso solo se puede si empezamos a invertir, porque si no lo hacemos, pues simplemente el miedo nos agarra y es eterno. Santi, ¿tú tienes inversiones como Santiago Tamayo? Bastante, sí. Gracias, Santi. Y ojalá todo lo que hablamos, creo que es importante, yo lo quiero decir, me vale chimba, la responsabilidad monetaria de los estados, ¿no? Porque de nada sirve si hay mucho perrenque, hay mucho dinero que llega y se pierde valor, y se pierde valor, y se pierde valor, y se pierde valor. Exactamente. Sí. Es un Sí, poquito de... esa es otra discusión. Esa es una discusión que es importante. O sea, si algún político está escuchando ese podcast, pues y tienen la cabida, tengan responsabilidad monetaria, porque eso sí parte mucho de que las inversiones lleguen a Colombia. Colombia tiene mucho potencial. Si hay responsabilidad. Sí, hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Sí, porque lo que no queremos tampoco ver es que todo se quede por fuera. Pues sí, está chévere el tema de los impuestos y demás, tributario, pero lo que está pasando ahorita es que esa plata no se está quedando acá. Estamos operando acá, las startups, pero acá no está la plata. Ese es otro tema. pérdida. Estamos perdiendo valor con todo esto. Valor. Gracias, Santi. No. De verdad, ¿te gustó? Muy chévere, no hombre, tráigame acá. ¿Estuviste cerveza. cómodo o incómodo?
Muy, muy, muy cómodo. La verdad, esto es Bueno. como me gusta hablar. Eso. me gusta. Por esto es estar incómodos. No. Muy bien. Cada uno, así se ve cómodo, incómodo, pero de que tiene que responder, responde. Por último, antes de irnos, recordemos otra vez las redes sociales, porfa. Santi, @DracoLondon, final doble N, y por LinkedIn Santiago Tamayo me encuentra como CEO de Santa María Investment Group. Dani, LinkedIn, @legalnova, Instagram, @legal, _nova, legalnova, ahí estamos. ya no se le va a olvidar. Sebas Raya al Piso Irreverente en TikTok y Sebastián Raya al Piso Irreverente en Instagram. Tenemos la meta de en junio llegar a los 700,000 seguidores, entonces colaboren ahí. Gracias, toda. queridos y queridas, de verdad, me gustó mucho esto. De verdad, muchas gracias y espero estén atentos al siguiente. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.